¿Sabes que estoy creando un nuevo curso de trading gratis desde cero para principiantes y que cuelgo una lección nueva todos los viernes? Pues así es, y te dejo precisamente el link de la lista de reproducción para que puedas ver las lecciones que ha habido hasta este momento, que cuando estoy colgando el vídeo pues ha habido las 4 primeras lecciones. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual soy el mentor, y te dejo en pantalla el link de la página web códigotrading.com, donde podrás ver todas las formaciones. Este vídeo será muy útil para todos aquellos que tenéis dudas básicas, como con cuánto dinero puedo empezar, cuánto se puede ganar en el trading, y he hecho un compendio pues de dudas que me hacéis llegar a través de redes sociales y voy a responder, y segurísimo que muchas de ellas también son dudas que tienes tú. Por cierto, si te gustan este tipo de vídeos no olvides de dejar un me gusta, y si todavía no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Suscríbete al canal, dale también a la campanita, así YouTube te avisará de todos los contenidos que voy creando. Bienvenidos a Código Trading, ¡empecemos! Este vídeo no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Bien, la primera cuestión es ¿qué tan rentable es el trading? Pues el trading, como podéis suponer, es rentable, puede ser rentable. O sea, hay muchas personas que han hecho mucho dinero haciendo inversiones, haciendo trading. El tema es que a veces tenemos creencias que nos hacen pensar que con muy poco capital vamos a pegar un súper bombazo, y eso ya no es tan realista. Realmente lo que acaba siendo más realista es tener una cantidad grande, una cuenta grande, y sacar pequeños rendimientos de esa cuenta. Pero como la bolsa de renta variable, esos pequeños rendimientos también puede dar pérdidas, no es solo se gana, también se puede perder. Segunda cuestión, ¿cuánto dinero debo invertir a la hora de empezar? Pues a la hora de empezar lo mejor es no invertir dinero, es empezar en una cuenta demo, una cuenta simulada, haciendo backtesting, no invertir dinero. Pero en caso de ya haber pasado esa etapa y querer invertir dinero, pues se recomienda una cuenta de un tamaño de unos 500 a 1000 dólares estadounidenses, también sería equivalente en euros, unos 500 a 1000, idealmente 1000, para asumir unos riesgos moderados por operación, porque aunque el broker te permite abrir con 20, 30, 40, 50 dólares, muchos de los brokers, la realidad es que ese importe hace que asumas mucho riesgo en cada operación al tener una cuenta tan pequeña. La siguiente cuestión es saber si opero un mercado o opero varios mercados, si es bueno diversificar entre mercados. Pues bueno, eso vendrá de la prueba de la estrategia en el pasado. Hay estrategias que funcionan muy bien en unos mercados muy concretos o en un solo mercado y no funciona bien en otros. Pues ahí el backtesting, la prueba de la estrategia en el pasado, te va a decir en qué mercado operar, porque si esa estrategia funciona en unos mercados concretos, pues esa estrategia tiene que ir dirigida a esos mercados. Otra duda muy habitual es si es necesario utilizar un broker. Pues sí, es necesario utilizar un broker, ya que nosotros somos los traders o los inversores y no podemos conectar directo con el mercado, necesitamos un intermediario. El broker acaba siendo un banco, pero especializado en lo que es el mercado de valores, las inversiones, el trading. Entonces, los bancos tradicionales en general también ofrecen pues la opción de intermediar con los mercados financieros, aunque las comisiones acostumbran a ser muy altas. Otra pregunta es, ¿qué función realiza un broker? Pues el broker es el intermediario entre nosotros y el mercado. Su única función es pues conectarnos con el mercado a cambio de una comisión o un spread, o sea, nos cobra algo por cada operación que abrimos o cerramos. Si quieres abrir una cuenta en un buen broker, yo trabajo generalmente con RoboForex, que tiene muy buenas comisiones y spread, y puedes abrir una cuenta demo totalmente en el link que te dejo en pantalla y en la descripción. Y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún riesgo. Otra pregunta muy habitual es ¿qué plataforma de trading utilizo? Pues utilizo dos plataformas de trading. Una para hacer simulación y backtesting, de forma muy resumida, para testear las estrategias en el pasado,
Esa plataforma no me permite operar el mercado en vivo, pero tiene 20 años de data y es una plataforma muy potente y robusta para optimizar, probar, simular, testear estrategias y practicar en la data pasada. Os dejo el link precisamente de esta plataforma que es Forex Tester 5 en pantalla. Ahí te puedes bajar una cuenta demo y si lo que quieres ya es tener pues ninguna limitación, porque la cuenta demo solo tienes una semana de data, si quieres tener los 20 años de data y sin limitaciones, hay las versiones pues de pago por debajo del precio oficial. La otra plataforma que trabajo es MetaTrader y MetaTrader ya es especializada en el mercado en vivo en tiempo real. También tiene funciones para testear, pero para mí el hecho de que haya una plataforma especializada mucho más robusta, pues me facilita mucho el trabajo y acaba siendo una inversión que renta mucho. Otra duda muy habitual es los estilos de trading que hay. Entonces, yo diferenciaría lo que es el day trading o trading intradía, que son traders que abren y cierran las operaciones el mismo día. Al final, pues acaba siendo trading en temporalidades más bajas, ya que la operación no puede quedar abierta al día siguiente. Estas operaciones pueden durar desde unos segundos a unas horas, siempre y cuando dentro del mismo día se abra y se cierra la operación. Este tipo de trading pues nos ahorra pagar el swap, ¿no? Una comisión que suele haber si la operación queda abierta en el cambio de día. Esa comisión puede ser a favor o en contra, o sea, también hay mercados que te pueden pagar el cambio de día. En lugar de ser en positivo, ser en negativo la comisión es habitual. Otro tipo de trading es el swing trading. Aquí son operaciones que ya duran algunos días. Entonces ya puede ser que haciendo una estrategia swing alguna operación cierre el mismo día, pero la media, la gran mayoría, duran unos cuantos días. Ya que duren días, semanas o incluso meses, pues dependerá de la estrategia utilizada, pero todo ello es swing trading siempre y cuando no supere ninguna operación el año. Eso ya nos da una pista del tercer tipo de trading, que es el posicional, el trading pues a largo plazo, que son un tipo de operativa que dura más de un año. Como norma general, ya os digo, siempre puede ser que hay algunas operaciones que duren menos, pero si el gran grueso, la gran mayoría de operaciones duran más de un año, pues son operativas de positional trading. Otra duda que surge mucho es qué estrategia utilizar, qué es eso de las estrategias, si es imprescindible tener una estrategia de trading. A ver, una estrategia de trading lo que es un seguido de reglas, de normas que nos dicen en qué momento vamos a entrar, en qué momento vamos a salir, cómo vamos a gestionar la operación. Entonces eso es imprescindible, tener una estrategia. Y aparte de tenerla, testearla por muchos años, tener miles de eventos de testeo para saber si funciona o no. No podéis confiar en alguien que os dice que tiene una estrategia súper rentable sin realmente comprobarlo empíricamente, que es probar en la data pasada miles de operaciones y ver qué da. Un backtest de iniciación serían unas 1000 operaciones y un backtest ya completo serían 10.000. Tendríamos que buscar esas 10.000 operaciones para antes de jugar un solo euro de nuestro dinero o un solo dólar. Otra duda muy habitual es qué riesgo utilizo, si tengo un límite de riesgo por operación, un límite de riesgo simultáneo, un límite de riesgo diario, un límite de riesgo semanal o un límite de pérdidas. Entonces, yo lo máximo que hago es operar con un 2% de riesgo por operación, pero tengo estrategias en las que opero con el 1%. Y si estás empezando, incluso puedes empezar con el 0,25 o el 0,5% de riesgo por operación. Eso significa que si tu cuenta es de 1000, pues estás operando con el 1% o con el 2% o con el 0,5% de esos 1000. También me limito el riesgo total, o sea, en un momento dado, si yo puedo seguir en una estrategia 7 mercados, 8 mercados, no significa que si todos me dan entrada voy a tener una entrada en todos. Y ahí, pues si es al 1%, me limito a 4 operaciones simultáneas. Si voy al 2%, puedo limitar a 2 o 3 operaciones, que sea un 4 o 6% máximo al mismo momento. Ya los topes diarios y semanales y mensuales no los tengo. Si tengo una buena gestión del riesgo en el porcentaje y el número de simultáneas, de flotante, pues lo otro ya no me lo limito. Otra duda muy habitual es ¿qué hago el fin de semana? Si reviso lo que he hecho durante la semana o simplemente me tomo el día libre. Pues actualmente ya reviso menos,
pero sí que en mis inicios el fin de semana era súper importante, cuando el domingo, con la mente despejada, con la psicología calmada, miraba lo que había hecho, buscaba errores, buscaba, sobre todo un ejercicio que me iba muy bien era pues backtestear esa semana anterior y después compararlo con lo que realmente había hecho. Si había discrepancias, pues ahí había cometido errores, había operado de más o de menos, y me servía para ir perfeccionando pues la operativa y hacer al pie de la letra lo que toca y corregir mis errores. Aparte, una vez identificado el error, mirar si es un error por culpa de mi psicología, que estaba pues sobreoperando o operando de menos por miedos y otras emociones, o qué era lo que sucedía. Otra duda muy habitual es si se puede ser realmente profesional en el mundo del trading y las inversiones. Sí que se puede ser profesional. Si profesional lo que significa, o el significado que le queremos dar es ganarse dinero con el trading, o incluso que sea la fuente principal de ingresos, habría dos vertientes. Una es entrar en un broker o en un fondo de inversión, en un sitio pues especializado en trading e inversiones. En ese caso, pues ahí una formación regulada, una formación universitaria, másters y tal, pueden ser importantes. Después estaría ya el tema de ser trader retail, donde tú eres trader con tu ordenador en tu casa sin ningún jefe, simplemente gestionas capital por tu cuenta. En ese caso hay otra duda que es, vale, ¿qué cursos me recomiendas o cuáles son los mejores cursos para aprender a ser trader si ya quieres ser un trader retail? Pues ahí hay muchísimas opciones. Se puede empezar totalmente gratis. Te vuelvo a dejar el curso que tenemos en la Academia de Código Trading en pantalla en la descripción. Puedes forjar los cimientos, pero hay muchísimas opciones y te recomiendo que empieces con contenidos gratuitos para ver si realmente te aporta valor o no, y que lo más importante acaba siendo que tu mentor tenga resultados auditados, muestre sus cuentas de trading. Eso es fundamental y en la Academia de Código Trading las mostramos con total transparencia, porque al final muchos formadores acaban siendo traders que no han conseguido nunca resultados y se acaban dedicando a la formación. Por ello es muy importante que la persona que te enseña tenga resultados para mostrarte. Finalmente, muchas de las dudas van ligadas al factor psicológico. Pues cómo lidiar con las emociones en el trading. Para ello a mí me ayudaron mucho los libros de psicología del deporte, no solo los libros enfocados en trading, sino también en psicología del deporte, porque los deportistas también entran en rachas positivas y negativas, pues momentos de su carrera que todo parece que les va mal, momentos que todo va bien, y tienen que lidiar con todo ello y saber pues que cada punto es una nueva oportunidad, que cada operación en el caso del trading es una nueva oportunidad. Para ello hay muchísimos libros, muchísimos contenidos que son muy interesantes para forjar una buena psicología. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.